qué tan rica es la Iglesia Católica. Y rica no me refiero a qué tan sabrosa sea, sino a cuáles son sus niveles de opulencia económica, que son, como vimos en el vídeo, enormes. Creo que es muy importante, y muchos me dijeron, bueno, pero es que hay protestantes que tienen mucho dinero ya, pero ellos tienen la teoría de la abundancia. Ellos no hacen la iglesia de los pobres. Los predicadores estos que le piden dinero a la gente y luego andan unos cochazos y tienen unas mansiones de lujo en Florida y cosas así, son vecinos de Donald Trump, ninguno de ellos anda diciendo que está haciendo labor por los pobres, ni que es la iglesia de los pobres, ni mucho menos. Descaradamente son depredadores, ¿no? Y lo dicen. Entonces, creo que de todos modos las dimensiones de la fortuna de la Iglesia Católica y el poder que esa fortuna le da, pues tienen que ser tenidas en cuenta. Hay gente que se enoja mucho con, ay, ¿por qué no dijiste nada de los musulmanes? Porque no es el tema. Uno se enojó mucho conmigo porque le preguntó, ¿por qué no trataste este otro y este otro tema y estos otros ricos? Digo, es que no hay comentario más idiota en lo que sea, en YouTube, en blogs, en mi Substack, que ahora tengo Substack, por cierto. A ver si lo anunciamos. No hay comentario más tonto de por qué no hablaste de otro tema que no es el tema que elegiste para hablar esta vez. Dices tú, pues mira, es que tú eres tonto. Y entonces se ofendió. ¿Cómo te atreves a llamarme idiota? Y mira, hay una forma muy sencilla de evitarlo. Yo creo que es una forma sencillísima de evitar que te llamen idiota y es no diciendo idioteces, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que se enoja mucho cuando digo las cosas así.